La soberanía de Dios. Isaías capítulo 46, versículo 10. Usted tiene su Biblia, búsquelo. Isaías 46. Le voy a dar tiempo para que usted busque ese texto bíblico. Tenemos, hermanos, que acercarnos al estudio y a la palabra. Isaías capítulo 46 y en el versículo 10, que dice así: Yo anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no ha sido hecho. Digo, mi plan se realizará y haré todo lo que quiero. Yo anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no ha sido hecho. Digo, mi plan se realizará y haré todo lo que quiero. Preciosa y buena es la palabra de Dios a nuestra vida. ¿Qué es la soberanía de Dios? La soberanía de Dios puede definirse como el ejercicio de su supremacía. Dios es el Altísimo, Dios es el Señor del cielo, de la tierra, está exaltado infinitamente por encima de las más eminentes de las criaturas. Él es absolutamente independiente, no está sujeto a nadie, ni es influido por nadie. Dios actúa siempre y únicamente como le agrada y como entiende. Nadie puede frustrar ni detener sus propósitos. Su propia palabra lo declara explícitamente: en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra hace según su voluntad, ni hay quien estorbe su mano. Daniel capítulo 4, versículo 35. La soberanía divina significa que Dios lo es de hecho, así como de nombre, y que está en el trono del universo dirigiendo y actuando en todas las cosas según el consejo absoluto de su propia perfecta, buena y aceptada voluntad. Efesios capítulo 1, versículo 11. Y saber esto nos da gran gozo y alegría. Saber esto nos llena de fe. A veces nosotros creemos que le servimos a un Dios muy grande, pero por otro lado andamos dudando y por eso no somos bendecidos. Nosotros tenemos que saber que el único grande, que el único fuerte, que el único valiente, que el único perfecto, que el único que hace lo que quiere, donde quiera que quiera y de la manera que Él quiere, es Jehová de los ejércitos. Con gran razón decía un famoso predicador del pasado, Charles Spurgeon, en un sermón sobre Mateo 20, verso 15, y cito: no hay atributo más confortador para los hijos de Dios que conocer la soberanía de su Dios. Bajo las más adversas circunstancias y las pruebas más severas, creen que la soberanía los gobierna y que los santificará a todos. Y es una gran verdad. Muchas veces, amados hermanos, se escuchan personas hablar de Dios y se presenta como un Dios que tiene que rogarle al hombre que lo busque, un Dios como que le anda mendigando al hombre. Yo quiero decirle a todo aquel que me escuche en esta hora: usted le sirve a un Dios que no necesita nada, absolutamente nada de nadie. Él es soberano, Él es perfecto, Él es autosuficiente, Él lo conoce todo y todo, absolutamente todo, lo tiene controlado. Por eso, hermano, es importante que el que se llama cristiano necesita escudriñar las Escrituras y conocer y luchar celosamente para conocer la doctrina del señorío de Dios sobre toda la creación, el reino de Dios sobre todas las obras de sus manos, el trono de Dios y su derecho a sentarse en él mismo.
Y le voy a decir algo, no hay una doctrina más odiada por la persona mundana y maltratada que la doctrina de la soberanía de Dios. Porque el hombre lo ha querido gobernar todo. Y mucha gente no entiende que Dios es soberano en la salvación, que Dios es soberano en todo, absolutamente todo. No necesita preguntarle a nadie. El hombre, por la mente finita que tiene, no lo entiende. Pero usted le sirve a un Dios soberano. Y uno de los argumentos más importantes que nosotros presentamos de acuerdo a la palabra son los nombres de Dios, por ejemplo, que lo podríamos citar más adelante. Y si el tiempo nos alcanza, pero esto es algo que nosotros debemos entender. Hay personas que creen que son coayudadoras de Dios para el plan de salvación. Hay otros que piensan que son colaboradores de Dios en el sentido de lo espiritual. Dios es autosuficiente. Él no necesita de absolutamente nadie para hacer lo que quiere. No tiene que esperar a nadie. Tampoco Dios tiene que pedirle permiso no tiene que pedirle permiso a nadie para él hacer su santa y perfecta voluntad. Dios lo hace todo. Anteriormente yo enfocaba a Dios de una manera muy errada y era de la siguiente forma. Dios es tan caballero que Dios toca la puerta y si tú no se la abres, Él se va y se sienta a esperar que tú le abras. Bueno, pero si Dios es así, se va a quedar toda la vida esperando que el hombre le abra, porque el hombre no puede abrir por su propia cuenta, porque el hombre no regenerado, producto del pecado adámico, está muerto en sus delitos y pecados, y gracias a la soberanía de Dios, al poder absoluto que Dios tiene para entrar y salir de todo lugar y de toda persona, nosotros podemos ser salvos. Mucha gente no lo entiende. ¿Usted no se acuerda cuando la palabra del Señor presenta el apóstol Pablo? El apóstol Pablo, su camino era perseguir los cristianos. Pero dice la palabra que un rayo del cielo le tocó y cayó. Y que él dijo, dime Señor, ¿qué quiere que haga? Si Dios se pone a esperar que Pablo se decida para él arrepentirse, nunca se arrepiente. Porque la Biblia dice que los designios de la carne no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Por eso es que San Juan 6:44 dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trae y yo les resucitaré en el día postrero. Para un pecador venir a Cristo tiene el Padre que traerlo, porque el pecador está muerto y esa muerte espiritual no le permite ver la gracia. Esa muerte espiritual no le permite ver al Salvador llamándolo y a veces hace intento de buscarlo, pero cuando esa naturaleza sale como un monstruo, esa persona se devuelve. Pero cuando Dios tiene un plan y dice tú vienes, usa los medios que Él tiene para que esa persona se arrepienta, entonces puede venir, pero siempre es Dios que lo trae. Gracias a su poder, gracias a su soberanía, gracias a la autoridad que Dios tiene. El Señor tiene autoridad sobre todo. Nosotros proclamamos a un Dios entronizado y su derecho a hacer su propia voluntad con lo que le pertenece, a disponer de sus criaturas como a Él le place, sin necesidad de consultarlas. A veces no se entiende esto, pero es una realidad. Usted analiza el libro de Job, se va a dar cuenta que Job conocía que le servía a un Dios soberano. Por eso se atrevió a decir, Jehová Dios, Jehová quitó, sea el nombre de Dios glorificado. Cuando nosotros no entendemos la soberanía de Dios, tratamos de pelear con Dios por todo. Acuérdese que en el canto de Ana dijo, Jehová mata y da vida, empobrece y enriquece, hace subir del Seol y hace descender al Seol. Porque Dios tiene todo el control. Señor, el diablo no tiene control sobre la vida de los hijos de Dios. Quien tiene control es Dios.
Nosotros no podemos tener una fe dual, creer que Dios es poderoso, pero que también el diablo. No, el único grande, el único poderoso, el único fuerte, el único valiente, el único que lo puede todo, se llama Dios. El enemigo tiene límites. El enemigo tiene límites. Y el cristiano tiene que conocerlo. Ahora, Dios es todopoderoso. Dios es todopoderoso. Y Dios tiene potestad absoluta para actuar como Él quiere, en cualquier lugar y con cualquier persona. Y eso no lo hace ser un tirano, sino que eso viene con su poder y su autoridad. La Biblia declara en Salmo 135, verso 6, todo lo que quiso Jehová lo ha hecho en los cielos, en la tierra, en los mares y en todos los abismos. La Biblia no está diciendo en Salmo 135, verso 6, que Satanás ha hecho todo lo que ha querido, no, sino que dice que el que hace lo que quiere es Jehová de los ejércitos, y lo hace porque tiene autoridad en los cielos, en la tierra, en los mares y aún en los abismos. El hombre muchas veces se resiste a entender esta verdad bíblica, porque hay un egoísmo en nosotros de querer tener participación en todos los eventos trascendentes de la vida, incluyendo las cosas de Dios. Por eso se han levantado muchos, lamentablemente, tratándose de proclamarse pequeños dioses en la tierra por el mismo poder que Dios le da supuestamente, entre comillas, pero no. El único grande, el único poderoso, el único real se llama Jehová de los ejércitos. Todo lo que quiso Jehová lo ha hecho en los cielos, en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Y esto tiene que ver hasta con la salvación del hombre. Dios no se le sienta al pecador a rogarle, como que si Dios necesita de que el pecador se arrepienta. No, el que necesita al pecador, a Dios, es el pecador. El que necesita vida es el pecador. Y Dios lo llama con su autoridad y poder. Y Pablo sabía de esto cuando habló en un momento y dijo, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Y es una gran verdad que nosotros tenemos que valorar. Porque el que conoce la soberanía de Dios hasta ahora con cuidado y precaución. Yo he visto gente tratando de sobrepasar la soberanía de Dios cuando oran. Le dan órdenes y decretos a Dios, ignorando que Dios tiene una voluntad y que cuando tú oras, aunque tengas fe, lo que va a primar es la voluntad del Dios soberano. Y el que ora tiene que saber eso. Por eso declara la palabra que nosotros debemos decir si Dios quiere. Porque hay cosas que tú le vas a pedir a Dios con toda la fe del mundo, pero no la vas a recibir. ¿Por qué? Hermano, porque primero está la voluntad de Dios. Por eso es que tenemos que pedir conforme a su voluntad. Hay gente que utiliza el texto bíblico y dice, no importa, varón, todo lo que tú pidas Dios te lo va a dar, pero es conforme a su voluntad. Es conforme a su soberanía, es conforme a su poder. Y escuchamos muchas oraciones desordenadas y antibíblicas que no son aprobadas por la Biblia, que ni Jesucristo la hizo, que era el Hijo de Dios. Todo lo contrario, Cristo cuando habló con el Padre demostró que Jehová era soberano. Por eso le dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, mas se haga como tú quieres, no como yo. Luego Santiago también habla en estos términos y dice, tú que vas a vender, que vas a traficar mañana y dice que harás esto y hará aquello, tonto, en vez de decir si Dios quiere. ¿Y por qué lo dice? Porque la voluntad de Dios está primero que la tuya y que la mía.
Todo es si Dios quiere. ¿Por qué? Porque Dios es soberano y hay una voluntad. Yo quiero que tú leas en Santiago capítulo 4, versículo 15. Esto debe llevarnos a nosotros a pensar y a corregir el desorden que tenemos dentro de nosotros. Que a veces violentamos el principio de las Escrituras orando y planificando cosas y no contestamos y de una vez nos llenamos la boca diciendo que es no recibimos respuestas y a veces nos llenamos la boca diciendo que es el diablo que se puso en el camino para que yo no reciba la bendición. Déjame decirte que cuando Dios te quiere bendecir, aunque se ponga el diablo en el camino con todo el infierno, eso no detiene a Dios porque Dios es más grande que todo. Lo que tenemos que hacer es una oración correcta al Dios soberano que está en los cielos. Santiago 4, verso 14 dice, corrijo, voy a leer ese texto desde su contexto, que dice así, Santiago 4:12, solo hay un dador de la ley y juez. Estoy leyendo en la Biblia de las Américas. Solo hay un dador de la ley y juez que es poderoso para salvar y para destruir. Dios, oye, solo hay un dador de la ley y juez que es poderoso para salvar y para destruir. Dice, pero tú, ¿quién eres que juzgas? Oíd ahora lo que decís. Hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y pasaremos allá un año. Haremos negocio y tendremos ganancia. Sin embargo, no sabéis cómo será vuestra vida mañana. Solo sois un vapor que parece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Más bien lo que debes decir es, escucha el texto, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o haremos aquello. ¿Qué es lo que está diciendo ahí? Que si tu camino, tú puedes ser el cristiano más cristiano, tú puedes ser el cristiano más adulto en el evangelio, tener mucho tiempo, etcétera, etcétera. Pero si tu camino no va acorde a la voluntad soberana y al orden, al preorden de Dios, tú no vas a hacer nada. Porque si Dios quiere. Porque no estamos frente a un muñeco que lo movemos a nuestro antojo. Estamos frente al soberano que está en control sobre todas las cosas. A veces yo escucho personas diciendo, tú tienes fe, no importa lo que tú pidas, Dios te lo va a dar. No, 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 porque la fe es esto. Y endiosan a la fe por encima del Dios de la fe. Eso no puede ser así. La soberanía y la voluntad de Dios tiene que estar por encima de todo. Y el que ora, el cristiano tiene que vivir una vida apegada a la soberanía de Dios. Si usted no entiende la soberanía de Dios, usted va a tener problemas. Porque usted va a estar luchando contra la corriente, queriendo hacer una cosa y Dios mandándole a hacer otra. Tal es el caso de Balaán. ¿Recuerdan a Balaán? Dios, ahí venía su pueblo y ese pueblo, Balac lo quería maldecir. Y Balaán se había dejado llevar, ¿por qué? Por su, vamos a decir, por su amor al oro y a esas cosas. ¿Pudo acaso Balaán maldecir al pueblo que venía, que ser el pueblo de Dios? No, ¿por qué? Porque ser el pueblo de Dios. Al final de la jornada Balaán tuvo que hacer lo que Dios le dijo, porque Dios es soberano. Hay muchos de nosotros que estamos altercando con Dios, luchando y creemos de que es Satanás. Mira, primero pregúntale a Dios cuál es la... Señor, ¿es esta la voluntad tuya para mí, conmigo? Porque ya no vivo yo, dijo el apóstol Pablo. Ahora vive Cristo en mí. ¿Cuántos de nosotros hemos sido mal enseñados? Varón, decreta, tú tienes que decretar. Porque tú no oras con autoridad, tú tienes que mover y romper los cielos, varón. Y tú tienes que decretarle a Dios y decretar en los cielos. Y tú verás que todo lo vas a recibir. Esa es la oración más antibíblica e incorrecta que yo he visto. Nunca escuché a los apóstoles ni a los hombres de la Biblia orando de esa manera, ordenándole a Dios no. Esa es una oración antibíblica y que todo aquel que la practica debe reflexionar porque a Dios no se agrada. Usted tiene que imitar a Jesús
porque fue nuestro más ejemplo. Y Cristo pudo ordenarle al Padre, Padre, mira, te ordeno y te decreto ahora que yo no muera en la cruz del Calvario. Pero Cristo no lo hizo así. Cristo le dijo, hágase tu voluntad, dándonos ejemplo a nosotros de que debemos estar en este camino y en esta vida de acuerdo a la voluntad soberana del Señor. Dios es soberano en todo lo que hace. Dios es autónomo. Dios no necesita ni de tu canto, ni de tu alabanza, ni de tu prédica. No, olvídese de eso. Dios hace como quiere, cuando quiere, de la manera que quiere y con quien quiere. Y usted y yo tenemos que entenderlo. Es más, Dios es soberano hasta en la salvación. Dios es tan soberano que Él es soberano en la salvación. Todo lo que quiso Jehová lo ha hecho en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Esto debe llenarnos a nosotros de paz, de alegría y de consuelo. Y debe ayudarnos a nosotros a entender que le servimos al Dios absolutamente grande, absolutamente poderoso, absolutamente bueno, absolutamente real y verdadero. Dios no necesita de nuestro comportamiento para Él darse cuenta si somos o no somos. Dios sabe de antemano lo que somos nosotros. Yo puedo engañar al hombre, pero a Dios no. Por eso no podemos altercar con Dios. No podemos. ¿Usted se acuerda lo que pasó con Sara y Abraham? Se tardó la promesa y tuvo una mujer con una que no era. Ah, no, es que no es a la manera del hombre, a la manera de Dios. Es como Dios lo ha determinado, como Dios lo ha planificado. Porque a Dios no lo desespera el hombre. Dios no es movido a hacer las cosas por lo que la multitud está haciendo o diciendo. No, Dios es soberano. Debemos observar lo que dice la palabra del Señor en este caso. Yo quiero que usted lea en Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9, verso 14. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Oiga, qué claro lo dice Pablo. ¿Qué pues diremos? Versículo 14, Romanos 9. ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Todo lo que pasó con Faraón, Dios sabía que iba a suceder. Nada de esto sorprendió a Dios, nada de esto asustó a Dios. A Dios no lo admiró ni lo puso en jaque el endurecimiento del corazón del faraón, porque fue Dios mismo que endureció el corazón del faraón. Mucha gente no entiende esto. Y dicen, ustedes me están presentando un Dios tirano, ustedes me están presentando un Dios legalista, ¿cómo se dice? Con este caso del trujillismo, ¿cómo es? Comunista y cuántas cosas quieren decir. Bueno, hay momentos que Dios no es un tirano, pero hay un momento que el líder tiene que actuar e irse por el camino que sabe que tiene que irse, porque si no, lo vuelven loco. Entonces, Dios, como todo lo sabe, nosotros tenemos que aprender a descansar y a confiar en el Señor, porque por el camino que Dios te está llevando, óyeme bien lo que te estoy diciendo, es el camino correcto
aunque tú no lo entiendas. El camino que Dios te está llevando es el camino correcto. Aunque tú no lo entiendas, no alterques con Dios. ¿Cuánto de nosotros estamos luchando y altercando con Dios y reprendiendo al diablo porque el diablo no me deja pasar? A un cristiano. Y muchas veces le está sucediendo lo mismo que le pasó a Balaam, que tiene la mano de Dios que le impide el paso, porque como Dios sabe que más allá hay problemas, Él no está permitiendo que puedas pasar. Por eso, antes de tú decir que es el diablo, pregúntale a Dios, habla con Él, dile, Señor, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué? ¿Qué ha sucedido? Bueno, pero sigo leyendo Romanos en el versículo 16 que dice, el 17, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. El 18 dice, de manera que Dios de quien quiere tiene misericordia y a quien Él quiere endurecer, endurece. Entonces el 19 dice, pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Esto es una pregunta retórica. Aquí en este versículo podemos encontrar una pregunta retórica. Y es bueno que nosotros estemos claros y leamos la Biblia con punto y coma. ¿Verdad? Mire, usted se preguntará, ¿qué es una pregunta retórica? Una pregunta retórica o erotema es dentro de las figuras literarias una de las figuras de diálogo. Se trata de una pregunta que se formula sin esperar respuesta porque ella misma tiene su respuesta, con la finalidad de reforzar, a reafirmar el propio punto de vista que se enfoca en la pregunta. Y también motiva al oyente a reflexionar sobre lo que se está diciendo o sobre un tema en específico. En este caso, porque por eso que la Biblia hay que observarla de manera histórica, conocer la historia del texto y conocerla también, analizar la Biblia de manera gramatical. Muchos errores, dicho sea de paso, dentro de nosotros a nivel teológico es porque no nos detenemos a leer la Biblia con punto y coma. Nos comemos los puntos, los signos, las comas, y esos puntos y esos signos que están ahí nos ayudan a entender mejor el texto. Aquí hay una figura, una pregunta retórica. En el versículo 19, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? La respuesta, nadie. Todavía no ha existido nadie, absolutamente nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, ni en el universo, que haya resistido con éxito la voluntad de Dios o que haya frustrado los planes de Dios con éxito. Esto es lo más bíblico y lo más lógico. El 20 dice, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notoria las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para su propia gloria. Hermano, esto no tiene ninguna perdedera. A veces tú escuchas decir un hermano, Dios dijo que me iba a bendecir y las bendiciones están ahí, pero el diablo las tiene impedidas. Y él la tiene y no deja que Dios me la dé. Pero hermano, esa es la cosa más antibíblica que yo he escuchado. Si Dios, por ejemplo, decidió, escuche bien,
Analicemos esto sin sensacionalismo. Si Dios decidió Él, en su omnisapiencia, en su sabiduría, en su soberanía, bendecirme a mí, se supone que esa es la voluntad de Él. Ahora bien, ¿qué dice el apóstol Pablo en la carta de los Romanos, en el versículo 19 donde estoy? ¿Quién se ha resistido a su voluntad? O sea, si Dios me quiere bendecir, ¿tendrá el diablo potestad sobre Dios para impedir que la bendición llegue a mí? Entonces, si eso es cierto, no hay nada que buscar. Yo me paro de aquí, yo me voy y me moriría triste porque yo no tengo un Dios poderoso, sino un Dios que el diablo hace con él lo que quiera. Y eso no es así, ni lo será nunca, ni lo fue. ¿Tú sabes cuál es el problema? Que somos nosotros mismos que nos estancamos la bendición. Somos nosotros mismos que le abrimos puerta al enemigo. Pero ya el enemigo no tiene potestad sobre ti, sobre mí, si somos cristianos. Porque el que nos gobierna y nos dirige es Dios a través de su Espíritu Santo. Entonces, mucha gente dice, no, Dios me prometió un carro. Jehová me dijo que me lo iba a dar. Pero el diablo ahora no quiere que Dios me lo dé. Ah, bueno, pero el diablo nunca quiso que Cristo muriera en la cruz. Satanás no quiere que Dios salve al mundo. Satanás no quiere que Dios bendiga a nadie. Mire, si el diablo puede hacer lo que quiere, ¿por qué no agarra esos misiles que tienen Corea del Norte, Corea del Sur? Por ahí esa gente tiene misiles, hermano, que con un simple botón los dirigen a miles y miles y miles de kilómetros y caen. ¿Por qué el diablo no agarra todos esos misiles y los manda a todas las iglesias? Cuando estamos reunidos los domingos, los que se reúnen los otros días, y las explota todas. Porque no puede, señores. Porque no hace él lo que quiere, lo que Dios le permite. ¿Cuántos de nosotros no vive un evangelio de lloro, de llanto, de lamento? Ay, mire cómo el diablo me tiene. Varón, ya usted es cristiano, ya usted le sirve a Cristo. Usted no puede decir que el diablo lo tiene de una manera, porque usted tiene que proclamar que usted vive como Dios quiere que usted vive o viva. Pero cuando usted no entiende la soberanía de Dios y la potestad de Dios para hacer todo, entonces vive un evangelio de miedo, un evangelio de susto, un evangelio de amargura, un evangelio mediocre que no representa a Cristo porque no se mueve usted conforme a como debe hacerlo. Por eso dice la palabra del Señor. No entendían mucho por qué Dios a Jacob lo amó y aborreció a Esaú. Que eso era lo que se estaba enfocando ahí en Romanos capítulo 9, lo que el apóstol Pablo estaba enfocando ahí. Y dice más arriba el texto, no habían hecho ni aún ni bien ni mal. Hay gente que dice, no, porque Dios sabía de que Jacob iba a ser malo. Y por eso Dios lo desechó. Pero es que dice el texto, no habían aún hecho ni bien ni mal para que el propósito de Dios se cumpliera en ellos. Porque Dios tenía un propósito. Dios es un Dios de planes y propósitos. Y Dios siempre busca la manera de actuar y que sus planes sean llevados a cabo con verdad. Y yo quiero leer más arriba de este texto. Y quiero leer la palabra del Señor. Dice la palabra en Romanos capítulo 9, versículo 9. Y dice así, porque la palabra de la promesa es esta, por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino que también cuando Rebeca recibió de un hombre de Isaac nuestro padre, y dice, y aunque todavía no habían nacido, ni sus hijos habían hecho bien o mal, para que el propósito de Dios dependiese de su elección, no de las obras, sino del que llama. A ella se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Y quiero corregir ahora, Dios aborreció a Esaú,
Mucha gente, porque se resisten a entender la soberanía de Dios, dicen, no, lo que pasa es que Dios sabía que Esaú iba a ser así y que iba a ser malo, pero el texto lo dice claro, hermano, no nos resistamos a esta verdad de la Biblia. Dice claro allí, el versículo 11, no habían nacido sus hijos, ni habían hecho bien o mal, para que el propósito de Dios dependiese de su elección. O sea, ellos no hicieron ni bien ni mal, ninguno de los dos. Sino que Dios en su soberanía, en su poder, en su autoridad, tomó la decisión de hacer lo que hizo. A Jacob amar y aborrecer a Esaú. Mira, hay personas que le tienen miedo a hablar de eso. Pero es que usted no lo va a entender del todo. Porque esto tiene que ver con la doctrina de la gracia. Y solo a una mente infinita puede comprender eso del todo. Hay gente, por ejemplo, que cree que Judas fue cristiano un tiempo. Judas nunca fue cristiano, señores. Judas era un hijo de perdición. Olvídese de eso. Olvídese de eso. Judas vino ahí como para entregar a Cristo. Porque Cristo lo dice, ninguno de los que me diste se perdió, sino el hijo de perdición, refiriéndose a Judas. Porque es que Dios es un Dios de plan, Dios no anda inventando, déjame ver, como ahora yo veo que la gente dice, no, dentro de por ejemplo, ahí hay una multitud de 100, hay una persona que tiene una deuda, pero donde hay más de 100, ¿quién no va a tener deuda? Por Dios no inventa, Dios es específico. Tenemos que sumergirnos en la paz. No, hay uno que le duele la cabeza, ¿qué pase? ¿Cuánta gente no le duele la cabeza con este calor que hace? Tanto problema. Ahora, yo he visto personas que han dicho, aquí hay una persona que se llama María Fulana, que salió de su casa y tiene problemas con su marido y su marido se llama tal. Dice el Señor que venga, que vamos. Y yo he visto que lo ha hecho. Pero ahora hay unos inventos, hermano, y unos trucos, que lo que da esto es vergüenza. Dicho sea de paso, y no puede ser así porque el evangelio no es imitación, esto es verdad. Dios no inventa. Dios no te dice una cosa para dejarte en confusión, Dios es claro. Por eso aquí dice la Biblia, no habían nacido sus hijos, ni habían hecho ni bien ni mal, para que el plan, el propósito de Dios se cumpliese, no de las obras, sino del que llama. A ella se le dijo, el mayor servirá al menor. Eso estaba en el designio de Dios. Como está escrito, a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Ahí es donde dice del versículo 14, ¿qué pues diremos? ¿Acaso hay injusticia en Dios? Hay gente que dice que sí, pero el texto es claro. Entonces dice, de ninguna manera. Léalo el versículo 14. De ninguna manera. Porque dice a Moisés, tendré misericordia de quien tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Amados hermanos, todo esto que hemos dicho y otros textos más nos demuestran que estamos frente a un Dios, pero muy grande. Y si por alguna u otra razón su fe se ha debilitado, ha llenado su corazón usted de miedo, de temor, de angustia, y cree que el diablo está acabando y que si se movió una mecedora en su casa, que eso es el diablo. Olvídese de eso, que si usted es cristiano, el que gobierna en su vida es el soberano. No, que Dios dijo que me iba a bendecir, pero Satanás está metido por ahí. Dios es más grande que el diablo. Suelte a Satanás un poco y abrácese de Cristo. Empiece a mencionar a Cristo, a proclamar a Cristo, a proclamar al Señor, y usted verá cómo será bendecida su vida. Usted verá cómo será bendecida su casa. Luego voy a seguir hablando más adelante porque no me da el tiempo. Los nombres como Adonai, Shalom y todo lo demás demuestran que Dios sigue siendo soberano en todo lo que hace. Así que recuerde que Dios hace lo que quiere, como quiere,
cuando quiere y de la manera que quiere. Y tengamos fe y confianza que lo que Él está haciendo está bien. Yo quiero decirte a ti que me escuchas ahí, que me estás oyendo ahora o me ves. No te angusties, tú le sirves a un Dios soberano que está en control. No te desesperes. Eso que tú crees que te está acabando la vida, que te está acabando la existencia, mire, tenga confianza que usted le sirve a un Dios soberano. Se hará de la manera que Él lo ha dicho y como Él lo ha confirmado. Vamos a orar. Señor, en este momento te damos gracias por tu misericordia. Te damos gracias por tu amor y tu bondad. Señor, ayúdanos a creer en ti como verdaderamente tú quieres que creamos. No con una fe dual, creyendo por un lado que Dios es grande y poderoso, pero que Satanás también. Ayúdanos a entender que solo tú y solamente tú haces lo que quieres, de la manera que quiere y con quien tú quieres, y hecho bien está, o bien hecho está. Señor, que podamos descansar en tu soberanía. Que si cualquiera se siente asustado en este camino, triste, afligido, lleno de temores, levántalo y ayúdalo a entender tu plan perfecto. Y ayúdale a entender que tú eres un Dios de planes y de propósitos. Señor, nosotros nos postramos delante de tu presencia. Nosotros nos humillamos delante de ti. Como dice tu palabra, humillaos bajo la mano poderosa de Dios. Lo que tú hagas está bien. Lo que tú digas está bien. Aunque yo no lo entienda, Señor, aunque no lo comprenda, lo que tú hagas está bien, porque tú eres soberano. Y tú quieres el bien para tus hijos. Señor, con todo el corazón, ayúdanos a escudriñar las escrituras. Quita la venda de muchos de los tuyos que están vendados todavía. Están allá atrás. Oh Dios mío, en el nombre de Jesús, gracias por ser soberano. Porque en tu soberanía, aun siendo nosotros tan miserables, aún siendo nosotros tan malos, tan hipócritas, tan perversos, en tu soberanía tú decidiste que viniera un Salvador al mundo. Gracias con todo el alma. Gracias porque por gracia somos salvos, Señor. Y no es de nosotros, sino es tuyo esto. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Que anhelemos tu presencia, tu amor y tu misericordia. En el nombre de Jesús. Mi amigo, tranquilo. Mi hermano, tranquilo, todo está bien. Dios tiene el control de tu vida. No pienses que es el enemigo que te dañó la nevera. No pienses eso. No alabemos tanto al enemigo. Todo va a estar bien en casa. Todo va a estar bien en casa porque tú le sirves a un Dios soberano. Levántate porque tiempos mejores vendrán. Mejores tiempos vendrán. Dios está mirando tu situación. Dios está mirando tu escasez. Dios está mirando tu aflicción. Dios está mirando tu tristeza. Dios lo está mirando todo. Tranquilo, tranquila, que Él te llamó con un plan perfecto. Y no importa quién venga a destruir el plan del Señor, no lo van a destruir porque Dios es el Todopoderoso y todo saldrá a la manera de Dios. En esta hora te invito a que te levantes con alegría a servirle a tu amado. Te invito a que te levantes. Entrégalo todo a tu Señor, porque todo estará bien.